Gentiles amigos, bienvenidos a Mirada Profunda, este espacio de periodismo sin compromisos. Saludamos con el gusto de siempre al maestro en justicia federal, Víctor Manuel Ornelas Carsolio. Mi querido Víctor, ¿cómo estás? Muy bien, querido Jorge, con el gusto de encontrarnos como siempre. Muy buenos días. Buenos días. El Senado de la República aprobó, como era previsible, una modificación al artículo 21 de la Constitución para dar superpoderes al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch. Quisiéramos conocer tu opinión, tú que eres experto en justicia federal. Mira, querido Jorge, estas reformas pareciera que tienen como propósito aumentar las capacidades del gobierno en materia de prevención del crimen, de los delitos en términos generales. Lamentablemente, querido Jorge, lo que yo veo, y esa es mi opinión muy particular, es que nos estamos enfrentando ante un gobierno que aumenta sus capacidades en relación con los ciudadanos todos, no con la delincuencia y mucho menos con la delincuencia organizada, querido Jorge. El Estado, el gobierno en particular, siempre ha tenido la capacidad, la fuerza, el poder de fuego para enfrentar al crimen organizado. Y si no lo ha hecho, ha sido por conveniencia, por complacencia o incluso, querido Jorge, por complicidad. Hoy lo que vemos es un aumento en las capacidades de investigación y de intervención respecto de los ciudadanos por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Querido Jorge, esto significa, cada vez que el gobierno aumenta sus capacidades, significa que nosotros perdemos libertades. Y lo hemos venido diciendo de manera constante, reiterada. Fortalecer al gobierno en contraposición significa que los ciudadanos nos vemos cada vez más restringidos, nos vemos cada vez más limitados y desde luego sujetos a un poder cada vez digamos, mayor y con posibilidades de ser mucho más abusivo. Entonces, me parece que es una reforma que si bien en primera instancia pudiera parecer conveniente y necesaria, con el tiempo nos daremos cuenta que lo único que hicimos los ciudadanos frente a este tipo de gobiernos es perder libertades respecto de lo que podemos hacer, lo que queremos hacer y sobre todo, querido Jorge, lo que el gobierno puede imputarnos. Recordemos que incluso las diversas reformas que se han hecho en materia de prisión preventiva oficiosa tienen que ver con varios delitos, entre ellos los delitos fiscales, en los que basta simplemente la denuncia por parte de la Secretaría de Hacienda, sin que ellos tengan necesariamente ninguna prueba contundente para que muchos de nosotros o cualquier ciudadano pueda perder la libertad de manera oficiosa sin que tengamos ninguna posibilidad de defendernos. Y con el Poder Judicial ya a los pies del Poder Ejecutivo, sálvese quien pueda. Creo que muy pocos o nadie se podrán salvar de una persecución política. Sí, por supuesto, lo dijimos, querido Jorge, no habrá quien le gane al gobierno. No hay posibilidades de defenderse contra un gobierno todopoderoso, autoritario, que controla todos los poderes, que determina, que modifica las leyes a conveniencia y claro, desde luego, siempre dándole un matiz de beneficio al pueblo, este matiz democrático que es justamente todo lo contrario. Sin embargo, bueno, pues todavía hay muchos que compran este discurso populista. Lamentablemente, con el tiempo nos daremos cuenta, querido Jorge, que era exactamente todo lo contrario. No habrá quien se pueda defender frente al gobierno. La justicia entre particulares al gobierno no le importa y no le ha importado nunca. El problema es justamente litigar, defendernos en contra del gobierno, porque no habrá posibilidades de hacerlo.
Y en tanto que le dan superpoderes a Omar García Harfuch y a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, se anuncian beneficios a deudores del Infonavit, o sea, la misma estrategia. Sí, es un gobierno populista, querido Jorge, es un gobierno que básicamente se dedica con la mano izquierda a golpear y con la mano derecha a sobar. La gente estará cómoda en esta circunstancia porque además al gobierno le conviene. Y tienes toda la razón, es esta estrategia de populismo en la que por una parte nos quitan libertades, nos restringen de manera arbitraria y por otra, bueno, nos dan un dulcecito con la que parece o con lo que parece que tendríamos que estar incluso agradecidos. ¿Cuándo consideras tú que pudiera hacer crisis esta situación? Pues mira, querido Jorge, la verdad es que hay un montón de frentes abiertos. La crisis económica será la primera que detonará, yo creo que no más allá de un par de años, en la que veamos al país hundido en una situación verdaderamente complicada cuando los capitales, aún más de los que ya se han ido, empiecen a fugarse. Desde luego, las circunstancias o las situaciones que tienen que ver con las oposiciones, empezaremos a ver cómo se persiguen a grupos opositores, a opositores en particular, y yo creo que esto no llevará más de 3 o 4 años en los que veamos la realidad de lo que se ha ido construyendo desde el sexenio anterior. Querido Víctor, como siempre, muchas gracias. Al contrario, querido Jorge, un placer y un abrazo a todos nuestros amigos. Correspondido, gracias también a la doctora Laura Flores Reyes por haber inspirado esta serie de entrevistas con el maestro Ornelas Carsolio y sobre todo gracias a usted, porque como siempre decimos, nos ve, nos oye y participa. Hasta la próxima.